Estás en Una casa sobre el mar, un programa de entrevistas chill out con los mejores asesores financieros de España. Hola a todos, gracias por estar escuchando nuestro podcast Una casa sobre el mar, patrocinado por Lonvia Capital. Un saludo a todos los asesores, inversores e interesados en tomar decisiones inteligentes de inversión. En el programa anterior arrancamos nuestra tercera temporada con un programa muy especial y con este segundo programa es el momento de volver a nuestro formato habitual y de sumarle también algunas sorpresas que tenemos reservadas. Nos acompaña hoy Belén Alarcón, socia y directora de Avante Asesores, basada en Madrid y con un bagaje impresionante en nuestra industria. En breve conoceremos más de Belén. Nosotros somos Francisco Rodríguez e Iván Díez. Gracias por acompañarnos una vez más y empezamos. Amigo, hemos arrancado con muy buenas sensaciones esta temporada. Además de verdad, el programa anterior, el programa debate, hoy el programa en su formato habitual y además con una mujer en el estudio, así que sí. Muy ilusionados con la tercera temporada. Nuestra invitada de hoy, como decía Francisco, es Belén Alarcón, que es socia y directora de Avante Asesores, y le hemos propuesto a Belén una cosa, le hemos dicho un pequeño juego, le hemos dicho descríbenos tu carrera en 3 o 4 hitos, 3 o 4 fotografías de momentos importantes que nos sirvan para comprender y entender mejor tu trayectoria o su trayectoria. Y Belén nos ha contado lo siguiente, nos ha dicho que ha desarrollado la dirección en Avante del equipo de asesoramiento patrimonial, desarrollado e implementado el servicio Plan de Futuro Completo, que es proyecto biográfico, plan financiero, planificación sucesoria, protección del proyecto biográfico y asesoramiento a familias, ambos con una metodología propia y multidisciplinar que además es exclusiva de Avante. Nos ha dicho también que es socia, como ya sabemos, de Avante desde los 29 años, justo cuando estabas, Belén, embarazada de tu primer hijo, y has tenido que compatibilizarlo también con ser madre de 4 hijos. Además, nos ha dicho que es miembro del comité de dirección desde hace 3 años en Avante Asesores, así que bueno, todo esto es un pequeño anticipo que nos deja con muchas ganas de conocerte más, de conocer mejor a Belén, a nuestra invitada de hoy. Así que bienvenida, Belén, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, bueno, ya hemos más o menos conocido hitos de tu trayectoria profesional, Belén, y como sabes, nosotros arrancamos la entrevista con un cuestionario en donde te hacemos algunas preguntas. Yo me lanzo a hacerte la primera. Veíamos en tu perfil, preparando la entrevista, llevas muchos años, más de 2 décadas en Avante, una casa que conocemos bien y que justo durante los últimos años no ha parado de crecer, ya sea orgánica o inorgánicamente, pero siempre hay noticias de crecimiento positivo, ¿no? Pero cuéntanos cómo fueron los inicios, que al final yo creo que es lo más interesante. Sabemos que tu primera experiencia profesional fue además en Nueva York, en un programa de formación con Merrill Lynch que nos estabas contando ahora cuando no estábamos grabando. ¿Qué sacaste de esta etapa? ¿Hay algo que quieras resaltar de eso? Pues sin duda, de esta etapa saqué mi vocación. Yo estudié en ICADE, empresariales, y cuando llegaba la etapa de definir mi vocación decía yo quiero trabajar en L'Oréal. Así que hice una segunda carrera de segundo ciclo, investigación y técnicas de mercado. Y lo que pasa es que al acabar decidí que quería tener una experiencia internacional pues en un sitio tan interesante como Nueva York. Y cuando llegué allí, buscando prácticas, me las ofrecieron en Merrill Lynch, en las Twin Towers, y me pareció la pera. Y entonces, bueno, ¿qué es la experiencia más interesante a destacar? Que ahí descubrí que el mundo financiero no es solo la bolsa, sino que descubrí el mundo del asesor financiero, me encantó y de ahí ya pasé a Morgan Stanley. Interesante. Oye, Belén, uno de los hitos que hemos señalado al inicio del programa, cuando te presentábamos, era el momento en el que te conviertes en socia de Avante, con 29 años y embarazada de tu primer hijo. Y durante los siguientes años, pues concilias todo ese trabajo con el de ser madre de 4 hijos. Cuéntanos, explícanos cómo es posible hacer eso, Belén. No lo sé. Hay una receta. Todavía me lo pregunto. No lo sé. Lo que sí es cierto es que recuerdo muchísimo cariño. Tenía 28 años, uno menos incluso. Y
y llevaba apenas 1 año y medio en Avante, transitando desde Morgan Stanley, y volvía de mi viaje de novios y le tenía que decir a mi jefa que estaba embarazada prácticamente, o sea, que me encontraba fatal y que estaba embarazada. Y se lo dije y me dijo, pues enhorabuena, porque nosotros estamos pensando en hacerte socia. Y luego pasados unos meses me lo hicieron y bueno, pues a mí cuando me hablan ahora tanto de ciertos movimientos de empujar a la mujer y demás, digo, eso está fenomenal, pero yo desde luego no lo he necesitado, ¿no? Y a partir de ahí han nacido mis 3 hijos siguientes y nunca me he planteado si puedo tener uno más, uno menos, sino que lo he podido compatibilizar con retos y bueno, no es un trabajo fácil, ¿eh? O sea, ahora mismo tengo 2 hijos adolescentes y lo que pasa es que tengo un equipo, al principio no lo tenía. Entonces, bueno, pues es cuestión de delegar y de priorizar. Lo importante de rodearse también o de tener la suerte de entrar en contacto con gente que, ¿no? Que te dé la confianza, un círculo en ese sentido, ¿no? Sí, yo desde luego nunca me he sentido cuestionada, ni como mujer, ni como madre, ni como ejecutiva. O sea, no he tenido que enfrentarme a eso. Tu currículum lo dice. Eso lo dice, efectivamente. Sí, de ahí lo leemos. Bueno, otro de los hitos, como decía Iván, que queremos destacar es de esos 20 años en Avante, es el diseño del plan de futuro completo, que te lo preguntábamos antes también. Una de las ideas que creemos que destacan factores diferenciales de Avante, ¿no? Seguro. ¿Qué nos puedes contar de la historia detrás de ese plan y cómo se aplica? Pues que es un servicio, como decíais al principio, interdisciplinar y propio. O sea, es una metodología que llevamos desarrollando 20 años. Empezamos en Morgan Stanley, cuando trajimos el servicio de Financial Planning o planificación financiera de Estados Unidos, que a ellos se los proveía, el proveedor era KPMG, y ahí aprendimos pues lo que hoy en nuestra competencia se llama planificación financiera, ¿no? El cómo cuando tú le enseñas unos números a tu yo futuro, tomas mejores decisiones. O sea, se te hace ver el futuro en primera persona en lugar de en tercera persona. Pero luego nosotros fuimos dando pasos diferenciales. El primero es que entendimos que el financial planner, el planificador financiero, tiene que estar separado del asesor financiero. O sea, tiene que haber una independencia y una formación específica, porque si no se producen conflictos de interés o capacidad de no abarcar todas las situaciones. Eso ya lo hicimos en Avante y eso ya fue una ventaja diferencial importante y lo hemos visto al cabo de los años. Y ya en el año 2010 nos dimos cuenta de la importancia de meter la palabra life, la palabra persona. El plan personal tiene que ir por delante del plan financiero y eso va muy en la línea de lo que nosotros dijimos desde nuestros inicios, que el para qué inviertes tiene que ir por delante del por qué de en qué inviertes, ¿no? De que el dinero es un medio y no es un fin, y que si el dinero se convierte en un fin en sí mismo es cuando comienza tu mala relación con el dinero. Entonces ese life que hoy tenemos en el Financial Life Planning es muy diferencial y en los últimos años hemos desarrollado el plan de futuro completo, que incorpora, bueno, que hoy lo tenemos muy presente además por todo el tema del coronavirus, que el plan personal tiene que trascender o debe trascender a la persona, ¿no? Si a ti te pasa algo, ¿cómo te aseguras que este plan que tú has definido también seguirá estando vigente el día que tú no estés? Eso para patrimonios pequeños y medianos, patrimonios grandes que te va a trascender. Entonces lo tienes que pensar y lo tienes que dejar bien organizado. Y luego para patrimonios pequeños y medianos, como en vidas más largas necesariamente, nosotros consideramos que además de los 3 bolsillos, el financiero, el inmobiliario y el empresarial, tiene que haber un 4º bolsillo. Así lo hemos llamado, no es el nombre más acertado, pero bueno, lo define bien, que es tú con tu capacidad de generar rentas, ¿no? Entonces, el descuento de cuál es la renta del trabajo que yo voy a generar, eso importa mucho en la planificación y hay que protegerlo. Y eso se puede proteger o se debe proteger con seguros de vida e incapacidad, seguros de dependencia, hipotecas inversas. Bueno, ahí podríamos extendernos también un poco más. Eso es el plan de futuro completo, lo que incorpora todas las etapas. Y estabas hablando, Belén, decías, para patrimonios altos, patrimonios bajos. O sea, es decir, vosotros ese servicio que dais es para cualquier cliente que quiera recibir ese asesoramiento o esa planificación completa por parte de Avante. O sea, no ponéis un límite. Sí, desde el principio decíamos que no poníamos alfombras rojas. O sea, que cualquier persona podía ser, que queríamos que cualquier persona pudiera ser cliente potencial de Avante, y así es. Lo que sí hemos construido
es una estructura jurídica de máximos en el ámbito de no ser banco y por tanto tampoco tener el conflicto de interés del activo y del pasivo, pues el que el cliente decidiera cómo quiere pagarnos. Y eso, teniendo una gestora, una agencia de valores y una entidad de asesoramiento financiero, pues lo que le da la libertad es, por este servicio y en este círculo de interés común, cómo me lo quieres remunerar. No hay alfombras rojas, es para todo el mundo. Perfecto. Y hay una cosa muy importante. Una casa sobre el mar también nace para aportar su granito de arena a la formación financiera, que pensamos que es muy, muy importante. Y una de las peculiaridades de tu perfil, o una parte interesante de tu perfil, es que eres profesora. Eres profesora en el Instituto Nexia y te especializas en consultoría para empresas familiares. Danos detalles de cómo es ese programa, Belén. ¿Qué cosas de ahí llevas a la práctica en tu día a día? Sí, pues la historia con la consultoría de empresas familiares es interesante porque comienza cuando en el año 2010 en Avante se desarrolló el Departamento de Asesoramiento Corporativo, empezamos a trabajar con empresas. En mi equipo ayudábamos a las empresas a definir una visión compartida en el ámbito del negocio y del patrimonio. Y a raíz de ir haciendo y de trabajando este ejercicio, fueron los propios socios de las empresas, los dueños, los que nos dijeron, oye, ya que nos ayudáis en estos temas tan de confianza, ¿por qué no nos ayudáis a hacer un protocolo familiar? Yo tenía relación y una cierta admiración en este campo por una persona que es Manuel Pavón, que para mí es un referente, y le comenté que me gustaría, bueno, pues incorporar temas que él hacía a lo que yo de manera más intuitiva venía trabajando con las familias, o sea, una metodología. Y entonces, nada, profundizando vi su programa de consultores de empresa familiar que imparte en Barcelona y que a través del cual lo que destaco sin duda alguna y por lo que creo que es diferencial es porque te aporta una metodología. O sea, el que hace su curso tiene un esqueleto con el que trabajar con el cliente y al que incorporar tu know-how. O sea, nosotros, por ejemplo, en ese esqueleto hemos incorporado el plan de futuro completo bajo el nombre de plan estratégico personal, ¿no? O sea, que es... Y le incorpora muchísimo valor. De hecho, cuando Manuel lo conoció fue cuando me pidió que fuera profesora al acabar el curso y que incorporara en esa metodología esto que nosotros hacemos en ese ámbito. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con empresas en este ámbito? Pues igual que con la palabra life, con una persona en particular, tu plan personal por delante del plan financiero, el plan estratégico de la familia debe ir por delante del plan de negocio. Y el plan estratégico personal de cada persona debe ir por delante del plan estratégico de la familia, que debe ser la conjunción o donde mejor confluyen todos los intereses individuales, sabiendo que lógicamente cada uno tiene que renunciar a un trocito, ¿no? Y luego todo eso, si quieres, si el escenario de continuidad elegido es seguir juntos, pues se debe materializar en unas reglas compartidas y lo suficientemente flexibles para adaptarse a situaciones imprevistas como es, pues eso, un protocolo familiar, un pacto sucesorio, unos testamentos acordados entre todos, etcétera, etcétera. Es diferencial, sin duda. Antes lo decía. Y nosotros, como te decíamos antes, hemos entrevistado a muchos asesores y parte de nuestra labor es conocer bien cada asesor, cuáles son sus niveles de servicio, sus particularidades. Y debo decir, yo creo que Iván estás de acuerdo en que no habíamos escuchado algo tan diferencial como esto. La verdad es que es interesante. Belén, con respecto, para cerrar nuestra primera parte de la entrevista, nosotros siempre hemos querido darle a esto un ingrediente más de actualidad, ¿no? Y sabemos que haces muchas cosas dentro de Avante y seguramente una de ellas es también estar al corriente de los mercados, ¿no? Y en este momento que estamos haciendo esta entrevista, estamos en un momento, bueno, vamos a llamarlo cuanto menos convulso, ¿no? Tenemos una inflación muy por encima de la media de los últimos 10 años. Están los bancos centrales tomando decisiones para poder capearla. ¿Qué posicionamiento tienes tú hoy en día con respecto a tus clientes para, bueno, capear una situación un poco difícil, ¿no? Para ese inversor, no sé, de perfil incluso conservador, que no está acostumbrado a estos vaivenes y que necesita ahora más que nunca asesoramiento financiero, ¿no?
Pues desde la parte de mercados le organizaría una reunión con Marta Campello. Sí. Fantástica, como Marta. Zapatero a sus zapatos y como decimos, Claro. la ventaja de Avante es que podemos trabajar todos en equipo sin conflicto de interés, cada uno focalizándose en lo que tiene que hacer. Más allá de saber técnicamente cómo me va a impactar la inflación, qué estrategias se están llevando a cabo en los fondos y en la gestión de Avante, lo que sí nos parece muy importante es el tener este plan de futuro completo hecho. Y eso lo vemos desde hace 20 años. O sea, cuando hemos pasado todas las crisis que hemos pasado en los últimos 20 años, que han sido muchísimas, pero todos recordamos con una intensidad emocional bastante alta la del año 2008, nuestros clientes que habían hecho sus números pasaron estas situaciones imprevistas con muchísima más tranquilidad y por lo menos te dieron la confianza de ellos, pero un año después lo habían recuperado. Claro. Recomendaciones desde ese ámbito. La inflación sube, pues si no quieres perder dinero con una probabilidad del 100%, tienes que invertir. O sea, ya no te vale con tener el dinero en la cuenta corriente. La subida de tipos de interés, pues desde el punto de vista patrimonial, como impacto positivo tiene, es que las rentabilidades nominales van a ser más altas en el futuro y eso te va a parecer que ganas más, aunque la realidad es que la rentabilidad real va a ser más o menos la misma. Y desde el punto de vista de la gestión, lo que nos transmiten nuestros gestores es que ya estos niveles empiezan a haber tires atractivas y oportunidades de inversión en la renta fija, que eso, bueno, pues no lo hemos visto en los últimos años, que abre abanicos a otro tipo de productos, como por ejemplo, pues rentas vitalicias asociadas con ventajas fiscales de los 240.000, en fin, que también se abren seguro. Otros temas interesantes a trabajar, que a lo mejor el mercado inmobiliario con financiación, pues no tanto, ¿no? Pues durante esta tercera temporada vamos a seguir apostando por la divulgación financiera. Ya te lo comentaba antes que intentamos poner nuestro granito de arena con la formación financiera. Y esta es nuestra sección Un faro sobre el mar. Es la sección en la que pedimos a nuestros invitados, a ti Belén en concreto, pues que nos expliquéis con vuestras propias palabras algunos conceptos financieros básicos. Y a ti te vamos a pedir, Belén, que nos expliques qué son los fondos de fondos. Muy bien, pues algo que con lo que estoy en contacto desde hace más de 20 años, ¿no? Desde la etapa de Morgan Stanley. Los fondos de fondos a mí me parece una figura inmejorable. O sea, como su nombre dice, son fondos de inversión que en lugar de invertir directamente en los activos financieros, en letras del tesoro, en renta fija, en renta variable, lo que hace es invertir en otros fondos de inversión. ¿Por qué creo que es una figura importantísima? Porque España representa el 1% de las oportunidades de inversión a nivel mundial, con lo cual invertir directamente en activos españoles es fácil, pero ya cuando quieres invertir directamente a lo largo del mundo entero, ojo, que tanto en costes como en acceso y bueno, pues la cosa es más complicada. En cambio, con la figura del fondo de fondos puedes acceder a los mejores gestores a lo largo del mundo entero con un equipo desde Plaza de la Independencia número 6 de 20 personas y hacerlo muy, muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me parece una ventaja fundamental del fondo de fondos, el poder acceder a las mejores oportunidades de inversión a nivel mundial con tu propio equipo desde aquí de España. ¿Qué más contar de los fondos de inversión? Bueno, pues el solo hecho de llamarse fondo de inversión ya lleva implícita muchísimas ventajas, ¿no? O sea, para una muy importante, hoy no la tenemos tan presente, pero en el 2008 y cuando vinieron los PIC lo tuvimos muy presente, es la seguridad jurídica, ¿no? La imposibilidad de perder el dinero porque no estás en el balance de la gestora. La facilidad de seguir cómo evoluciona mi inversión, un valor liquidativo que es público, ¿no? La transparencia en costes, o sea, cada vez está más regulado y es más exigente. Las ventajas fiscales. ¿Qué producto tiene el poder cambiar de fondo sin tributar y así pues el irme adaptando a las situaciones cambiantes del mercado? Por poner encima de la mesa algunas de sus ventajas. El fondo de fondos, sobre esas ventajas que ya las incorpora, en las que
comentaba antes que me parece muy importante el poder acceder al mundo entero con un único equipo de gestión. Tiene otras, ¿no? ¿Cuáles podría destacar? Pues la primera es que quien te va a gestionar tu cartera de fondos de inversión va a ser un gestor profesional al que se le presupone que va a tener más conocimiento que un mero asesor financiero que tiene que hacer muchas más tareas, además de solo preocuparse por cómo van las inversiones de sus clientes. Eso me parece que es importante. Me parece que es importante también el que en momentos convulsos de mercado, porque las mayores subidas y las mayores bajadas, y eso hay estudios que me parecen súper interesantes, se producen en cuestión de días. O sea, como te pierdas el mejor día o como pienses que mañana no va a pasar nada, o sea, esos días son claves. Entonces, en el fondo de fondo, ese cambio que ve claro el gestor te lo hace inmediatamente. En cambio, si estás haciendo la título particular, te tengo que localizar, que si tienes de más no sé cuánto, que si lo has hecho después de las 2 y ya no puedo. Entonces, ahí nosotros hemos comprobado en las crisis que arañas puntos de rentabilidad y a veces nada desdeñables cuando estamos hablando de carteras que son agresivas, ¿no? Luego hay otro tema que es importante y es que hay gestores que son muy buenos que no quieren trabajar con el cliente retail, con el cliente pequeño y que te dicen, si quieres invertir en mi fondo, tienes que tener al menos 1 millón de euros. Entonces, normalmente cuando tú quieres tener una cartera diversificada de fondo de inversión, no accedes a ese producto. Si lo haces a través del fondo de fondo, sí que puedes hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso podría ser un resumen de qué es el fondo de fondo y qué ventajas aporta. Tampoco podía faltar en esta tercera temporada nuestro cuestionario, ¿no? Tan famoso ya dentro de nuestra comunidad. La sección en la que nos acercamos, Belén, desde otros puntos de vista a nuestros invitados, y lo haremos hoy contigo, y el lugar en el que ocurren algunos de los mejores momentos, ¿no? Ahora, Belén, dejamos a un lado los negocios porque toca hablar de otras cosas importantes de la vida, quizás las más importantes. Sí. Empiezo. ¿Con qué famoso te tomarías un café? ¿Y qué es lo primero que le preguntarías? Pues mira, yo me lo tomaría con el Papa Francisco y le preguntaría sobre la guerra de Ucrania. Haría una reflexión y una comprensión desde un punto más elevado para mí. Muy bien. ¿Qué te gustaría haber sabido con 20 años? Pues me gustaría haber sabido que la vida no solo va de hacer números y de acumular dinero, que el dinero es un medio y no es un fin, que el plan personal es importantísimo y que una vida bien vivida requiere incorporar también, como lo definen muy bien en La vida de 100 años 2 profesores de la London Business School, los bienes intangibles, que son aquellos que tienen que ver pues, con cuidar la salud, la familia, las amistades, el autoconocimiento, en fin, que el plan personal tiene que ir acompasado con el plan financiero, que desde luego el plan personal va por delante del plan financiero. Sí. Y esto que estás respondiendo está muy ligado a lo que antes hablaba Iván de la cultura financiera de nuestro país. Debería estar incorporado todo esto, ¿no? En las escuelas, para que salgas con 20 años sabiendo este tipo de cosas, ¿no? Debería estar incorporado y como mencionaba antes, yo creo que este libro de La vida de 100 años se lo recomendaría a todo el mundo leérselo, y especialmente si está en su mediana edad, muy importante. Sí. Oye, ¿un viaje o una escapada que recuerdes con especial cariño? Pues a ver, soy una persona muy familiar y recuerdo con especial cariño pues el último viaje que hicimos antes de fallecer mi padre. Fue un viaje que organizaron ellos por sus bodas de oro. Y nada, como somos 12 hermanos y unos cuantos sobrinos, pues imaginaros la que montaron. Nos fuimos a Roma y yo estaba embarazada de mi cuarto hijo de 8 meses. A mí me dijeron que no podía volar y dije, ¿cómo que no? Entonces me fui a mi pediatra y le dije, me tienes que firmar que puedo volar. Y me dijeron, vale, yo te lo firmo, pero que sepas que como tengas el niño allí vas a tener un problema económico, no personal. Claro. Y entonces nada, pues yo me fui, al mes siguiente nació mi hijo y bueno, fue un viaje muy especial. Ha tenido que ser precioso, seguro. Recomiéndanos, Belén, alguna serie, película, libro, algo para este fin de semana.
Pues, un concierto, un disco, lo que sea, ¿eh? Ahora que estamos en Madrid. Os voy a recomendar una serie de Netflix que yo creo que es más antigua, pero yo la he visto recientemente, que se llama Borgen, y que es sobre una primera ministra escandinava. Y bueno, y a mí en esta etapa de la mediana edad que estoy viviendo, me ha parecido muy interesante hacer una caricatura de los retos y las elecciones a las que se enfrenta la mujer ejecutiva en el ámbito de la familia y de su matrimonio. ¿Ah, sí? Me parece muy interesante. Súper. Borgen, con G. Borgen, con G. Uh-huh. Son 3 temporadas, pero vamos, con verse la primera para esta reflexión está bien. Ok. Oye, ¿y una causa que crees merece la pena apoyar? Pues hay algo que me llama mucho la atención, que es el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños. Creo que ponemos mucho el foco en que estudien y saquen buenas notas, pero nuestra cultura no nos lleva a enseñarles cómo es una vida bien vivida o cómo sacarle el máximo partido a su vida o enfrentarse a sus retos. Y lo que hoy sabemos cada vez más, después de que Goleman sacó su libro sobre inteligencia emocional, es que la emoción, que se movere, va por delante de la razón. O sea, lo que nos mueve es la emoción. Y la inteligencia emocional la desarrollamos en la primera etapa de nuestra vida. Sobre todo la desarrollamos. Luego, cambiando hábitos, podemos volver a tenerlas, pero cuesta mucho más. Entonces, me encantaría que en los colegios, que los padres recibiesen cursos, se desarrollaran formas, sí, porque creo que es una responsabilidad que tenemos, ¿no? Esa pasión tuya, Belén, que no todo el mundo conoce, desvélanos, ¿cuál es? Tampoco te creas. Sí, hay, a mí sí me existe. gusta, sí la tengo. Me gusta buscar mis fines de semana el campo y la naturaleza, la tranquilidad. Salgo corriendo de Madrid. Luego también tengo ocio, al mismo tiempo, pero me gusta mucho el campo y la naturaleza desde pequeñita. ¿Qué habría sido si no te dedicases a esto? Me he reído mucho pensando en esta pregunta porque es que ni os imagináis la cantidad de cosas que se me ocurren a las que me podría dedicar o me podría haber dedicado. Pero se me viene a la cabeza una anécdota que me pasó como hace 6 meses, que estaba durmiendo y entonces me viene mi marido y me dice: Belén, Belén, levántate, que hay una tía hablando en televisión que podría ser tú perfectamente. Entonces fui a televisión y me encontré con Marian Rojas Estapé, sí. Sus libros, hablando sobre su libro sobre vitaminas, y digo, ay, qué gracia, sí, porque yo ya me había leído su libro, ya sabía de... Pero a él le recordó y dije, bueno, pues entronca muy bien con una pasión que tengo, que es la neurociencia, el estudio del cerebro y la conexión de la razón con la emoción. Entonces, sin duda alguna, eso podría haber sido algo a lo que me podría haber dedicado y en ello habría incorporado otras 2 pasiones, que una de ellas es la formación. Me encanta la formación, es algo que vengo haciendo no solo en Nexia, sino que lo hago desde el principio. Y desarrollar algún servicio que ayude a las personas a vivir mejor su vida, ¿no? A tener una vida bien vivida o que contribuya a eso. De hecho, hablas de formación, no solamente que eres profesora, sino que además tú misma sigues formándote, ¿no? Y vas a hacer un curso, estás haciendo un curso de coaching ontológico. Algo nos has comentado, efectivamente. Sí, me estoy sacando ahora la titulación de coach ontológico en la Escuela Europea de Coaching. Sí. Interesante, Belén. Oye, ahora sí, ¿dónde construirías una casa sobre el mar? Como decía antes, soy más de campo que de playa, pero me construiría una casa en un lugar con aguas cristalinas que estuviese en España, porque en España creo que tenemos tantos sitios donde elegir y yo elegiría Menorca. Bueno, Belén, muchas gracias por realizar con nosotros el programa de hoy y por además acercarte al estudio, que siempre es una pasada y una ventaja tenerles por aquí. Ya sabes que desde ahora eres miembro de esta casa. Además, desde este punto de encuentro entre los grandes profesionales del asesoramiento, esta casa quedará siempre abierta para ti. Así que mil gracias por tu tiempo y por acercarte hoy aquí en el estudio. Muchísimas gracias. He disfrutado muchísimo, de verdad. Qué bien. Así que eso es muy agradecida. De eso se trata. Y se trata también, el objetivo de una casa sobre el mar es conoceros desde ese punto de vista más personal, porque Francisco y yo te conocíamos desde el punto de vista profesional,
pero esto nos ha servido para conocer a la Belén persona y la verdad es que nos ha encantado, así que muchas gracias. Pues igualmente, muchas gracias. Y esta ha sido una nueva edición de Una Casa sobre el Mar, un programa producido y realizado por Lombia Capital. Gracias por acompañarnos en esta travesía que iniciamos hace ya 2 años. Continuaremos ayudando a tomar decisiones inteligentes acompañados del ruido de las olas y la brisa marina. Nos pueden encontrar en iTunes, iVoox, Spotify y otras plataformas de podcast. Y por supuesto, si os ha gustado el programa, por favor, suscribiros. Ya sabéis además también que podéis encontrar la sección de formación, Un Faro sobre el Mar, un archivo completo con todos nuestros faros. Y si queréis seguirnos, por supuesto nos podéis encontrar en todas las plataformas, como dice Francisco, pero también en Twitter, @Casa sobre el Mar, en Instagram y en LinkedIn, Una Casa sobre el Mar. Gracias a todos nuestros oyentes y seguidores por vuestra confianza. Vosotros también formáis parte activa de esta casa. Nos seguimos escuchando y hasta la próxima.